Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes y bienvenidos a su programa Salvemos una Vida. Pues para empezar les doy los teléfonos, que es el 945-3777 y el 075. Puede escucharnos en 100.1 FM Amor todos los viernes de 11 a 12. Puede vernos en el Facebook, en la página Salvemos una Vida Radio, lo mismo que en YouTube, Salvemos una Vida Radio. Pues ya para comenzar nuestro programa del día de hoy, que tenemos un tema que creo que cada día se da más. Y vamos a hablar acerca de cuándo la soledad invade a las familias. Y para esto me acompaña el psicólogo Víctor Chan. Víctor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Marilis, buenos días y la gente que escucha y muchas felicidades por sus 23 años de programa, de radio, toda una sí. vida. Muchas gracias por la invitación. Pues fíjate, Víctor, que este tema de la soledad en familia, que creo que es independiente de los miembros que tenga una familia, puede ser una familia muy grande, puede ser pequeña, pero creo que cada día esta soledad está invadiendo más a las familias. Entonces no sé qué te parezca si empezamos hablando acerca de qué es la soledad desde el punto de vista psicológico. Wow, qué tema tan interesante y tan necesario. Marilis, personas que nos miran y nos escuchan. La soledad es un estado emocional de aislamiento y de desconexión con lo que sea, personas, la vida propia. Y yo siempre digo que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y lo platicábamos, ¿no? Antes de entrar. Y sobre eso vamos a hablar en este programa. Quienes nos estén escuchando o quienes nos están viendo, a lo mejor algunos dirán, conectarán contigo y conmigo. Oye, soy yo, ¿no? Sí. Y a lo mejor alguien dirá, el programa va a ser para mí. Y qué bueno que lo tomen. Que les sirva, porque esa es la finalidad, claro, del programa, que les sirva. Claro. ¿Y qué razón tienes cuando dices, porque hay gente que dice estoy sola, pero sí hay que hacer, y qué bueno que haces esa aclaración, que no es lo mismo estar solo que sentirse solo? Hay gente que puede estar en un cine de 300, 400 personas y sentirse completamente sola. Y cuando hablo de este estado emocional, hablo de la soledad, la invade o la acompaña la tristeza, el desánimo, el enojo también en algunos momentos, la desesperanza. Y cada persona, Marilis, que entra a este estado emocional de soledad, viene con historias diferentes. Hay gente que se siente así porque le diagnosticaron una enfermedad. Hay gente que se siente así porque está su relación de matrimonio, de noviazgo, está como tambaleándose. Hay gente que ya perdió el trabajo y no busca para dónde. O sea, cada persona que entra a este estado emocional tiene una historia. Y por eso es importante conocer las historias. Sí, fíjate, y aquí para que nos vayamos ubicando, que hay soledades que la gente decide, bueno, a mí me gusta estar un poco solitario en mi casa, pero aquí estamos hablando de las soledades que se dan, tal vez por todos esos motivos. Y quería yo preguntarte, ¿la persona que está viviendo en soledad es más fácil que caiga en una depresión o en adicciones? Voy a diferenciar, quiero así como clarificar un poquito más. Yo puedo decidir quedarme solo en mi casa, que fueron todos y los disfruto, ¿no? Creo que te ha pasado, creo que nos ha pasado. Ay, qué bueno que estoy solo, ¿no? Porque puedo ver mi programa, porque puedo dormir, porque, ¿no? Entonces, cuando voy a decirlo de esta manera, cuando yo busco a la soledad, está padrísimo, ¿no? Lo disfruto y la soledad se vuelve en grata compañía. Pero cuando la soledad me busca a mí, no estoy preparado, no quiero, no me gusta, es allá donde entramos en un sufrimiento y la gente
que le llega la soledad como estado emocional, sufre. Y sufre, yo he atendido en mi consultorio, psicoterapia, gente que está sufriendo la soledad. Y de verdad que son personas que la pasan mal, son personas que ya no le encuentran sentido a la vida, en muchas ocasiones lo he escuchado en mi consultorio, son personas que sienten que a nadie le importa, que estoy aquí, no tengo a nadie. Y esto tenemos que hablarlo. Yo siempre digo, y hace un rato también fuera del aire, creo que tengo que tener que grabar desde ese fuera del aire, que hay que ponerle un nombre a lo que se siente. Okay. Me llegó la soledad, no estaba preparado, no estaba preparada, no sabía qué hacer, estoy en sufrimiento, entonces vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo le llamo a eso? Le llamo tristeza, le llamo abandono, le llamo frustración, le llamo cómo, porque es muy importante cuando se le pone un nombre, ya entonces se puede trabajar a lo que se le puso nombre. En cambio, si digo, no sé qué tengo y nos ha pasado, ¿no? Oye, me siento raro, me siento rara, pero ¿qué tienes? No sé, ¿no? Ese no sé lastima más. En cambio, cuando es como, lo voy a poner en una enfermedad que los que nos escuchen, nos ven probablemente se identificarán. Me duele la cabeza, okay, no sé qué tengo. Y voy con el médico y no sabe qué tengo. Me siento mal. ¿No? Y me hacen estudios y no sale qué tengo. Eso desespera más, porque no es lo mismo que me digas, oye, hay un tumor, no es nada, es solamente una cuestión, ¿no?, emocional, a que no sepas qué tienes. Lo mismo pasa con la soledad. Cuando tú dices que me siento rara, me siento raro, no sé qué tengo. ¿Cómo se atiende el no sé qué tengo? No puedes atacar el problema. No puedes atacar el problema. En cambio, cuando dices, bueno, es que me siento sola y triste, me siento sola o enojada, me siento solo o frustrado, cuando ya le pones apellido, por decirlo de alguna manera, y es más fácil atenderlo, porque entonces ya vamos, bueno, ¿qué te hizo estar triste? ¿Cómo llegó la tristeza? Entonces ya es más fácil ayudar a una persona que empieza a ponerle nombre y apellido, por decirlo de una manera metafórica, a lo que está viviendo. Y entonces cualquier persona que le escuche puede darle algún consejo, alguna recomendación, o incluso si llegara con un profesional, como el caso mío como psicoterapeuta, pues entonces ya puedo usar la metodología clínica para sanar lo que le está provocando la tristeza y lo que le está provocando, la soledad. Porque tenemos que acabar con esa situación o con lo que está viviendo, que le está generando tristeza, que lo representa a través de la soledad. Lo digo sencillo, ¿no? Pero digo, es un trabajo. Claro, es un proceso. Largo. Es un proceso que la persona tiene que entrar y la tiene que descubrir, y sobre todo descubrirse. Y antes que se me olvide, que esto creo que es importante, cada persona que entra en un estado emocional tiene que responsabilizarse. Muchas personas entran en un estado de victimización. Es que nadie me entiende, es que nadie me quiere, es que si te pusieras en mi lugar, o sea, a veces todo me pasa a mí, ¿por qué a mí? Incluso a veces hay diálogos con Dios, ¿no? De Dios, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, entonces tenemos que hablar de eso y reflexionarlo. Pues con estas palabras de nuestro psicólogo nos vamos a unos mensajes y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo que hoy estamos con el psicoterapeuta Víctor Chan hablando acerca de cuando la soledad invade a la familia. Y yo te preguntaba en el bloque anterior, cuando alguien está con estos síntomas o en esta sensación de que nadie me quiere, esta soledad, es más fácil que caiga en una depresión o en unas adicciones. Por supuesto. ¿Es un peligro de la soledad? Es un gran riesgo sufrir la soledad. Porque cuando se está sufriendo la soledad,
como decimos comúnmente, no buscas tu esquina, ¿no? Como decimos, ¿no? Sí, sí, sí. No buscas tu esquina, haces esto, no te llena, vas a tal lugar, no te satisface, hablas con tal persona, no te gusta, o sea, cuando se está viviendo ese estado, no buscas tu esquina y entonces, pues mucha gente se conecta con la adicción, sustancias, alcohol, el juego, mucha gente en Mérida es adicta al juego, a los juegos de azar, la pornografía, ¿no? Que es un gran tema mayoritariamente de varones, mujeres también las menos, pero... Y entonces ese sufrimiento de soledad se oculta, se entumece, y entonces pareciera que ya se acabó el problema, no es cierto, porque vas a ir al juego de azar por 2, 3, 5, 10 horas, te vas a sentir bien, pero luego vas a llegar igual o peor. La droga, la adicción, la sustancia, vas a estar bien en ese momento que la estás consumiendo, pero cuando pase el efecto te vas a volver a sentir igual o peor. O sea, es momentáneo. Es momentáneo y la gente dice, es que me siento bien. Sí, claro, te sientes bien, pero no estás resolviendo y no estás sanando lo que te está provocando la soledad y la tristeza. Por eso yo siempre digo que hay que responsabilizarse. Sí es verdad que hay cosas o situaciones que no dependen de uno mismo, pero las que dependen de uno mismo hay que atenderlas, porque el salir con una bandera de nadie me entiende, nadie me quiere, no me comprende, no ayuda. Es como, ¿qué estoy haciendo yo? Yo siempre digo, y lo comparto ahora con quienes nos escuchan y con la gente que nos ve, yo siempre digo, haz una autorreflexión. Muy importante. Siéntate en calma, deja tu celular un momento, respira y haz una propia autoevaluación, una propia autorreflexión, que es propia, por supuesto, y pregúntate, en esto que yo estoy viviendo, en esta soledad que me ha embargado y me tiene lleno, ¿en dónde yo he sido irresponsable o qué no he hecho bien? Lo demás es de los demás. Podría ser también que esa soledad implique el no haber logrado lo que uno pensó que en algún momento iba a lograr y no lo hizo. Y eso pues me deja un poco de frustración, y la frustración a la vez me lleva a la soledad de decir, no pude. Mira, las expectativas que creamos los seres humanos, así como puede ser muy bueno para la salud mental, emocional, física, espiritual, social, incluso económica, puede ser lo contrario. Yo he escuchado a personas, sobre todo mujeres, esposas, lo he escuchado mucho, de que tenían una expectativa de su matrimonio. O sea, cuando eran novias y pensaron en casarse y el día de la boda y la fiesta, la visión mental que tenían es esa familia bien bonita, ¿no? Con 2, 3 hijos, de películas de esos que vemos allá en las plataformas, mi perrito, mi gatito, ¿no? O sea, se crea una expectativa y no es mala, no es incorrecto crear esa expectativa. El gran problema es que cuando te casas con la expectativa y va avanzando tu historia y no hay perrito, no hay hijos, no hay, o sea, cuando empiezas a hacer eso, si no estás mental y emocionalmente fuerte, te consume y te lleva a un estado de soledad. Porque la expectativa ya no la tienes y hay desánimo, hay coraje. Yo escuché hace unas semanas atrás a una pareja que fue a consulta. Y ellos fueron porque tenían muchos problemas, discusiones, ya era muy incómoda la relación, la convivencia. Buscan ayuda, alguien les da mi número, hacemos la cita, llegan y empezamos a hablar, las discusiones, y discutían hasta porque la pasta dental se, como decimos aquí, no se apachurraba de abajo o de arriba. O sea, fíjate cómo llega eso, ¿no? Y entonces cuando empezamos a buscar dónde está la base del témpano de hielo, porque lo que se ve arriba no es el témpano de hielo del mar, sino lo que está abajo. Y entonces sale que ellos no han podido tener hijos. Y entonces cuando encontramos que lo que estaba generando todo era esa
ese enojo por parte del marido, porque él quería tener hijos, y esa tristeza por parte de la mamá, de la esposa, que no podía, ¿no? Digo, biológica y físicamente, ella es la única, la mujer que pudiera hacerlo. Entonces nos encontramos con un enojo y una tristeza. Y obviamente el enojo no entiende la tristeza y la tristeza no entiende el enojo. Entonces obviamente sale de muchas maneras y ellos estaban como de verdad muy enfrentados. Y cuando encontramos que la expectativa de tener hijos es que no se estaba cumpliendo, pero además el esposo estaba culpando a la esposa de que no estaba siendo capaz, no estaba cumpliendo. Perdón, pero hasta me da un poquito de coraje, ya me enojé aquí, que le estuviera echando la culpa a la esposa porque no le diera un hijo. De verdad que yo pude entender, pude ser empático con la esposa. También entendí y sí, fui empático con el marido, pero él tenía que ser mucho más, no era la manera, más paciente, buscar otras alternativas juntos. La adopción, por ejemplo, es una alternativa, estudio, no sé, como buscar soluciones, y él lo que estaba haciendo era culparla a ella de que su expectativa de ser papá no le estaba cumpliendo. Entonces, creo que ahí es cuando empieza la expectativa no realizada, empieza a generar muchas cosas y lleva a la soledad. Entonces, obviamente me encontré con una mujer que estaba sufriendo la soledad porque ya no había conexión con su marido, y no solo no había conexión, sino era agredida porque ya no sirves como mujer, no eres útil, ese pensamiento muy absurdo que muchos hombres tienen de cómo mirar lo que una mujer debe ser en la vida, y muchas veces los hombres en general no nos miramos, que nosotros no estamos cumpliendo y llenando muchas cosas que también tendríamos que llenar. Entonces, esa soledad de sufrimiento es lo que tenemos que terminar, tenemos que encontrar. En el caso de esta pareja, pues es que me enoja que apriete, apachurre por debajo. Ese era solo un síntoma, era solo una forma de cómo canalizar el enojo. Pero la realidad es que había una expectativa no cumplida, como era el tema de la paternidad, maternidad. Y esa soledad que le estaba dando a esta mujer, pues le estaba destruyendo. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Estamos con el psicoterapeuta Víctor Chan hablando acerca de cuando la soledad invade a la familia. Entonces, ahorita nos dabas un caso de una pareja que estaban en otra sintonía, entonces cayeron en soledad. Sí. Y ese es un caso. Pero yo quería preguntarte, en general, ¿cómo va la soledad permeando en la familia? ¿Es de golpe? ¿Es poco a poco? ¿Empieza con los hijos? ¿Empieza con los papás? ¿Hay un ejemplo? ¿Cómo esta soledad empieza a permear en la familia? Yo creo que va poco a poco, es un proceso. Me parece también, partiendo en la experiencia de un poco más de 21 años que estoy en la psicoterapia de familia, niñez, que somos los papás quienes empezamos a, como decimos también, a meter relajo, ¿no? Somos los papás que empezamos a dar modelaje de vida, los que empezamos a aislarnos, estoy en mi celular, no me hables, ¿no? Somos los papás quienes damos la tableta, el iPad a los hijos para que se entretengan y no nos molesten porque estamos viendo la serie o la película. O sea, contestando tu pregunta, es un proceso, no aparece de la noche a la mañana, y creo que somos los papás quienes empezamos iniciamos esta parte de meter la soledad y el aislamiento. Me parece a mí que lo primero que sucede en este proceso es el aislamiento. Nos aislamos, yo, papá, estoy en lo mío, tú, mamá, estás en lo tuyo, los hijos están en lo suyo. Creo que empieza con el aislamiento físico, o sea, cada uno está en un espacio diferente, y entonces ese aislamiento es prácticamente la puerta gigante donde entra la soledad. Cuando evitamos ese aislamiento y hay convivencia, creo que se puede evitar mucho. Sí, porque, por ejemplo,
que no creo que ayude ahorita, ¿qué es la tecnología? La tecnología creo que está ayudando a esta soledad familiar. Porque como tú bien dices, a veces se les da y se sobrepasan. Hablemos de los jóvenes, porque ya vi casos, y se sobrepasan con la tecnología, que tampoco se les puede quitar porque quedan aislados. Y yo creo que en la vida debe tener un punto de equilibrio. Podría ser, la señora igual se va aislando, el hombre igual puede decir estoy cansado, y este aislamiento es cada miembro, pues sería una falta de comunicación, es cansancio, porque creo que si en tu familia no te sientes apoyado, ¿en dónde? Claro. Escuchado. Por ejemplo, cuando llega alguien, ya sea el hijo o la mamá o el papá, y llega con algo que tal vez quiera contárselo a alguien y le cancelen, si es el hijo, por ejemplo, ay no hombre, no pasa nada, ya, olvídalo, o que diga, es que me peleé con un amiguito, ay no pasa nada, y lo cancelo. Yo creo que el niño se va a retraer y va a caer en soledad. O la señora, que a lo mejor al esposo le parezca trivial porque con los problemas que tiene, que le diga, pues es que tuve una discusión con una amiga ay hombre, son cosas. Ese corte a mis emociones no me va aislando. Vamos por partes. Vamos por partes. Comentaste dos temas, la tecnología y el parar una comunicación. Me parece que la tecnología no es incorrecta, me parece que los equipos no son incorrectos, incluso son necesarios. Actualmente en el mundo actual la tecnología y los equipos son necesarios. El gran problema es cómo la tecnología y los equipos nos atrapan y nos meten a aislamiento. O sea, la sola tecnología y el solo aparato no me parece que sea incorrecto. Creo que cuando la tecnología y el equipo atrapa y mete a la persona en un estado de aislamiento con respecto a su familia, ahí es donde sí tenemos un problema. Eso es por un lado. Por otro lado, me parece también que cuando se empiezan a dar estos cortes, yo le voy a llamar cortes, en la comunicación y en la convivencia, empieza a generar un disgusto, empieza a generar una incomodidad. O sea, tú estás hablando, el papá, mamá, llega el hijo adolescente a contarle que perdió su partido de fútbol y lo patearon y el árbitro fue injusto. O sea, viene a contar la emoción de enojo que para él importante. Que para él, por supuesto, que para él es lo más importante del mundo. Y entonces dice el papá, no hombre, ya estuvo, perdiste, además tú jugaste mal, ya el próximo partido. Y el papá, seguramente, porque lo he escuchado, pensará, está preocupando por un partido de fútbol cuando yo estoy preocupado porque tengo que pagar las deudas del banco. Entonces, eso que está viviendo él no es importante. Y muchos papás piensan igual, o sea, piensan que los problemas de sus hijos menores de 11 años o los adolescentes no son problemas importantes. Los problemas importantes son los que él tiene como papá. Y quiero yo decir, si eres papá en esta posición, que te recomiendo que cambies la mirada, porque tu hijo adolescente que viene a contarte que con enojo, tristeza, que perdió un partido y tú minimizas y tú paras no solo su emoción, sino el deseo de venir con papá a contarle, la próxima vez te aseguro que no lo va a hacer. Y entonces, fíjate cómo es la historia. El chico deja de ir con el papá porque dice, mi papá no me escucha, mi papá no me hace caso. Y entonces el hijo deja de contarle al papá. Entonces el papá, después de un tiempito, dice, oye, ya no me cuentas tus cosas. ¿Te das cuenta? En terapia le llamamos doble vínculo, ¿no? Te digo que vengas y me cuentes, pero cuando vienes no te hago caso. Y luego entonces te reclamo que no vengas a contarme. En terapia sistémica le llamamos doble vínculo, es como doble mensaje, ¿no? Y eso pasa. Entonces el papá se enoja porque el hijo ya no le cuenta. Pero el hijo ya no le cuenta porque cuando lo empezó a hacer el papá lo frenó diciendo que lo que le estaba contando era algo sin importancia. Entonces estos
cortes en la comunicación y estas distancias que se empiezan a hacer porque se viven en mundos diferentes, está generando mucha soledad en las familias. Ya no hay mucha comunicación. Tú hablas con cualquier persona, cualquier familia con hijos, y te puedo asegurar que el 90% va a decir, pues cada quien está. Yo he visto familias, Marilyn, seguramente tú también, y quien nos escucha, que está la mamá o el papá debajo y el hijo está en la planta alta. ¿Qué es lo que hacen? Diseñado. Oye, ¿no? Cuando subes y te metes al cuarto y te acuestas en la cama de tu hijo, le dices, oye hijo, fíjate chaparro que tengo eso, oye chino, como decimos mucho aquello cantando, ¿no? El cariño, oye chino, mira, un teléfono, oye, sí, ok, adiós, gracias, y ya. Entonces los aislamientos están generando distancias, están generando desconexión y obviamente esto va generando que llegue la tristeza y haya sufrimiento. Ese es un gran problema que tenemos que vencer muchísimo en las familias. Y creo que hasta la comunicación, Víctor, ¿no lo ves así? Que por ejemplo, ahorita, sí, voy a darte un mensaje. Tengo que hacerlo así como se hacía antiguamente, Morse. ¿Sabes qué? Quiero tal cosa. ¿Será que tú lo puedas comprar? O sea, ya. Porque si le sientas y le cuentas la historia, porque fíjate, como que en las eras modernas ya no, es demasiada información, es al grano. Que, creo que también se está cortando ese gusto por sentarte a platicar, oír tus historias, oír la historia del papá cuando era joven o de la mamá, esas historias, ese sabor por la conversación en familia se está perdiendo, creo yo. Mira, aquí en Yucatán, no sé en otros lados, pero aquí en Yucatán teníamos un tiempo que le decíamos, vamos a tomar el fresco, ¿no? Y no quiero sonar muy viejito, ¿no? pero así, vamos a tomar el fresco, y el fresco era toda la familia, los niños jugando a un ladito, ¿no? Todos ahí conversando. Ya no tenemos tomar el fresco. Ya no hay esas conversaciones sabrosas donde te enterabas de la familia, cómo era la familia, cómo era cada integrante de la familia, qué pensaba cada integrante de la familia. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida y desgraciadamente ya nos encontramos en nuestro último Ya se bloque. acabó, Marilis, ¿cómo que se acabamos de empezar? Y con tantos puntos pendientes. Antes de ir a que yo te pregunte cómo podríamos manejar esto, sí me gustaría que me comentaras cómo lo viven, porque también quiero comentarles que nos platicamos fuera del aire antes de entrar al programa. Esos silencios que se me hacen tan duros, tan difíciles, si nos puedes decir esos silencios tormentosos. Sí, yo le llamo silencios tormentosos cuando en una familia ya no hay ni siquiera saludos, cuando ya no hay miradas, cuando ya no hay abrazos, cuando ya no hay un échale ganas. Es esto que se pierde. Empieza a generar un silencio tormentoso. ¿Y por qué yo le llamo tormentoso? Porque de verdad se atormenta. O sea, la gente entra en un sufrimiento emocional, eso es emocional, pero quise remarcarlo, entra en un sufrimiento mental, emocional, muy fuerte, y ha habido gente que se ha quitado la vida. Bueno, ustedes Salvemos una Vida, que lo saben mejor que yo, ¿no? Hay gente que en ese sufrimiento de la soledad han decidido no continuar viviendo, ¿no? Hay gente que se enferma, Marilis, y yo he conocido a gente que ha presentado cáncer, y cuando se hace una historia de su vida, se encuentra que ha sido mucho desgaste, mucho sufrimiento emocional, y es real, el sistema inmune baja, disminuye cuando estamos en un estado emocional muy fuerte. Entonces hay gente que se autolesiona, hay gente que se enferma, ¿no? ¿Cuánta gente no ha tenido un infarto por un tema emocional, por soledad, por disgustos? Entonces,
estos silencios tormentosos, ojalá y solo fueran un momento donde sufro y ahí termina. No, el gran problema es que esto va avanzando con las consecuencias que recién acabo de comentar. Entonces, tenemos que acabar con los silencios tormentosos, tenemos que lograr que en lugar que haya un silencio tormentoso, haya un ruido agradable, amigable al interior de la casa, de la familia, como cuando eran los de tomar el fresco, ¿no? Perdón. Porque allí escuchábamos historias, la nueva generación, y me da un poquito así como, no me gusta como señalar a las nuevas generaciones, pero en realidad es que hay cosas que sí están pasando ahora, tienen ¿no? cosas muy buenas las nuevas generaciones, pero eso no implica que se pierdan algunas muy buenas. Manda un mensaje WhatsApp con 2, 3 letras nada más y a veces digo, ¿qué es eso? Que mándame el GPI, ¿no? GPI. Entonces creo que todo esto sí va cortando, el lenguaje se está perdiendo, las convivencias se están perdiendo, las historias que refrescaban, ¿no? Escuchar la historia de la tía Carmelita, ¿no? Que hacíamos pasteles riquísimos, o sea, esas historias que reconfortan el alma, ya no las estamos teniendo, todo es a lo rápido, pides comida, hay una plataforma que te lo trae rápido, ¿no? Quieres encontrar a alguien en otro continente, pues tomas el celular y rápido. Creo yo que es importante, y no solo para nosotros que pasamos los 40 años y más, sino las nuevas generaciones. De verdad creo que tienen que parar, porque además las nuevas generaciones también están sufriendo, ¿eh? Sí. También están sufriendo soledades, Sí. que lo ocultan con sus TikTok, que salen y hablan y cantan, pero yo he conocido casos acá de chicas de 19, 22 años que salen en pantalla muy alegres, hablando, comiéndose al mundo, pero cuando se apaga la cámara, yo las he visto llorando, casi tiradas de soledad, de tristeza y sufrimiento. Entonces, también las nuevas generaciones están sufriendo esa soledad tormentosa, pero él lo oculta, lo maquilla. Y creo que esos silencios tormentosos deben desaparecer de todas las casas y deben cambiarse por un ruido amigable. Eso te quería preguntar. ¿Qué hacer para combatir esta soledad en familia? ¿Qué recomendarías tú, Víctor? Mira, o sea, creo que sí tiene que ser un trabajo individual y un trabajo de familia. O sea, creo que papá, mamá, los hijos tienen que tener un encuentro personal y decir, oye, espérame, yo no estoy haciendo bien estas cosas, yo me estoy sintiendo mal. O sea, lo que dije al inicio. O sea, tenemos cada integrante de la familia tiene que responsabilizarse de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo. Entonces, una vez que haga la autorreflexión, yo creo que no estoy hablando mucho, yo creo que estoy más tiempo en mi celular, o sea, esa autorreflexión. Y luego viene el trabajo de la familia, ¿no? Entonces, oye, espérame, ¿cómo le hacemos para que podamos convivir y sentirnos felices en casa? A veces los diálogos son, y que yo he escuchado, sobre todo de hijos, de, ay, vamos a hablar, que hay problemas en casa. ¿Cuál problema? Si yo no veo ningún problema, ¿no? Ya yo cambiaría, yo recomendaría cambiar la forma de enfrentar. Es más que decir, vamos a hablar porque tenemos un problema, ya de entrada yo ya tengo un problema si no lo tenía, ¿no? Es como vamos a mejorar nuestra relación. Podría ser inclusive que no sea algo dentro de la casa, por ejemplo, organizar un paseíto, una comida, vamos a tal lugar y que vayan todos, pero que vayan todos, que todos quieran participar, que todos quieran mejorar y que ya no quieran vivir en soledad. Eso sería... Mira, yo fui a un restaurante en Michoacán, no lo he visto aquí en Mérida, pero me acuerdo ahora que estás diciendo esto, que como una regla, te daban como una cajita, y antes de entrar todos ponían el celular ahí, y ponían la cajita a un ladito de la mesa. A mí me pareció fantástico, porque al no tener un aparato, pues ya tienes que estar hablando, ¿no? Y aunque no hables, fíjate, escuchas. Entonces creo yo que estas salidas, tenemos la playa aquí a 20, 30 minutos. O sea, esas salidas donde el celular no es el personaje principal, ayudan mucho.
creo yo que tomar estos tiempos en familia, de conversar, aunque sea 10 minutos, de oye, ¿cómo te fue en el día? La hora de la comida, por ejemplo. Bueno, es que ahora o la es muy hora de la difícil. cena. Yo diría como un tiempo, todos en la noche, 8 o 9 de la noche, ¿no? Porque no, por las cuestiones de trabajo y demás, los tiempos a veces no se coinciden. Si se pudiera sería fantástico, pero si no en la noche. Oye, ¿cómo estuvo el día? O no lo hagas diario, hazlo el viernes, hazlo el sábado. Un tiempo donde hablemos qué pasó durante la semana, dónde me enojé, dónde fui feliz, dónde me frustré, no solo en casa, sino afuera. O sea, creo que esos tiempos, que no se vean como tiempos obligatorios de que todos tenemos que estar porque hay problemas en casa. O sea, de verdad yo quito ese de problemas en casa. Me parece también que buscar a Dios, Marilis, a título personal y como familia, yo creo que buscar a Dios es muy importante también. Quizás las nuevas generaciones, perdón por hablar de las nuevas generaciones, pero me parece que a veces le han quitado un poquito esa importancia de una conexión espiritual, ¿no? Yo animaría, eso ayuda mucho, y jóvenes quienes lo han hecho constatan de que esto es así. Y por último, me parece que si alguien tiene en casa un tema que es personal, que no tiene nada que ver con los demás, que busque ayuda. Porque puedo yo, mamá, estar enojada, sufriendo, y los demás están felices. Entonces yo estoy contaminando a mi familia, entonces busco ayuda. Puede ser yo, papá, que todos en casa están bien, o sea, realmente bien, y yo soy el que llega, voy a usar una palabra que no me gusta, o no se me ocurre otra, ser tóxico, no me gusta esa palabra, No. pero lo voy a usar ahorita. O sea, no ¿Puede llevar una eso. persona contaminar Por a toda la supuesto, familia? veamos la ilustración de las frutas, ¿no? Mete en un huacal, como decimos aquí, una manzana que ya no está bien con las demás y vas a ver en 2 o 3 días que las demás ya no sirven. Entonces sí puede una persona que tenga un tema, un conflicto, por supuesto que puede minar la sana convivencia, la sana emoción, la sana conexión espiritual con Dios, por supuesto que lo puede hacer. Por eso lo decía yo ahorita. O sea, si todos en casa están bien y soy yo, mamá, papá o el hijo quien no está bien, entonces por favor ve y busca ayuda, porque tú vas a crear un ambiente nada agradable y cada uno va a empezar entonces a reaccionar en función a lo que tú estás haciendo. O otro miembro de la familia que le diga, ¿sabes qué? Me parece que no estás bien, no quieres que te acompañe o quieres ayuda. O sea, también como parte de solidaridad de la familia, decir, necesitas ayuda, yo te puedo llevar, o conozco a alguien, o vamos a averiguar, y que la familia se una. Sí es válido, de hecho muchas veces un integrante de la familia puede ser el salvador de toda la familia, así como uno puede ser no quiero usar la palabra, no se me ocurre ahora, el destructor de la familia. También es muy posible y pasa que hay un salvador de la familia quien se toma de la responsabilidad de, oye, vamos todos, oye, yo te acompaño, no tienes para pagar, yo te pago la consulta o te llevo a donde sea. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Ese yo te acompaño es muy importante. Porque a veces hay personas que no saben, me pasa mucho que a veces llega una hija y no sabe qué decir, entonces la mamá tiene que entrar o la hermana. Entonces, esto es muy importante que las familias lo hagan. Bueno, pues ya entramos, ya estamos en el final. ¿Dónde se te puede localizar? ¿A qué número se te puede localizar? Pueden localizarme al 9999 55 22 25, es el teléfono, pueden enviar un WhatsApp y ahí comentarme, escuchar el programa o lo que fuera. Ahí estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias a todos. Les repito, el teléfono de la persona que quiera contactar a Víctor Chan es el 9999 55 22 25 y nuestros teléfonos el 945 37 77 y el 075. Pues muchísimas gracias por su atención y esperemos que este programa les sirva y que les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes.